Vamos entonces, hermanos queridos, a avanzar con la meditación de esta hora, creciendo en Cristo Jesús. Amén. Creo que lo tenemos por allí. El pastor logró ponerlo, ¿verdad? Creciendo en Cristo. Yo pregunto, ¿cómo nosotros podemos crecer en Cristo Jesús? ¿Cómo es posible que podamos esta naturaleza pecaminosa humana poder llevarla a la estatura de Cristo Jesús? ¿Alguna vez han pensado ustedes sobre eso? O por lo menos han deseado alcanzar esa estatura perfecta de Cristo Jesús. Amén. Amén. Es posible que en nuestras mentes nosotros podamos decir, es imposible crecer. Pero ustedes saben perfectamente que la Biblia nos dice que podemos crecer. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Así que el apóstol estaba convencido de eso. Vamos a abrir nuestras Biblias y entonces, mientras se termina el proceso de la proyección, en la primera carta a Pedro, capítulo 2, el verso 12 y posteriormente el verso 21. Dice allí el apóstol, mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Así que es posible que usted note una diferencia en las palabras. Estoy leyendo la versión pastoral. Así que dice aquí, para que ellos glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Y luego sigue diciendo, verso 21. Para esto fueron llamados, ¿quiénes? Nosotros. ¿Verdad? No solamente ellos los que estaban allá, los discípulos, sino ¿quiénes? Nosotros. Porque nosotros somos esos discípulos de Jesús. Así que somos la generación posterior de esos que comenzaron el camino de la salvación. Para esto fuimos llamados. Así que voy ahora a aplicarlo para nosotros. Para esto fuimos llamados, porque Cristo sufrió por nosotros, dándonos el ejemplo para que sigamos sus pasos. Perfecto, así que ahí tenemos la figura, ¿verdad? De alguien que está creciendo. ¿Que está creciendo cómo? Ustedes notan que hay una plantita que muere, pero se levanta, ¿qué? Una planta ¿cómo? Nueva y ¿qué? Y vigorosa, fuerte, con músculo, musculosa. En la experiencia cristiana, entonces, nosotros muchas veces pensamos que el crecer en Cristo tiene que ver con la mejora de una antigua vida. Pero el crecer en Cristo no es eso. Así que crecer en Cristo es, ¿qué cosa? Es dar como resultado una nueva vida. Tiene que morir una naturaleza y levantarse, ¿qué? Otra naturaleza. Esto de crecer en Cristo lo encontramos nosotros en nuestro... Ustedes en la iglesia tiene 28 doctrinas fundamentales. Y la doctrina crecer en Cristo es la número 13. Fue la última que surgió, pero está prácticamente en el centro del conjunto de doctrinas, porque es importante. Eso es como la bienaventuranza. Hay una de ellas que ocupa el centro. ¿Y esa es cuál? Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Así que esa bienaventuranza ocupa el centro. Porque de allí, ¿qué cosa? Surgen todas las cosas. De la misma manera, crecer en Cristo está en el centro de la doctrina fundamental de la iglesia, porque es ¿qué cosa? Un punto capital para la experiencia de cualquier cristiano.
No podemos nosotros ni pretendemos alcanzar la vida eterna si nosotros no crecemos en Cristo. Amén. Necesitamos, ¿qué cosa? Experimentar un crecimiento. Así que, hermano, vamos al siguiente slide. Notamos rápidamente, dice, los discípulos habían estado 3 años y medio ¿con quién? Con Jesús. Con Jesús. ¿Y qué pasó durante ese tiempo? Escuchando sus palabras y presenciando sus acciones. Ellos, ¿qué hicieron? ¿Estaban qué? Escuchando sus palabras, las palabras de Jesús y qué? presenciando sus acciones. Y estaban imitando sus acciones. Nosotros somos llamados no solamente a meditar, sino también en las palabras, sino también a accionar. Cada vez que usted se encuentra con un pasaje en la Biblia, tiene que llevar ese pasaje a la acción. Amén. O sea, la palabra de Dios no puede pasar por nuestra mente. Hay un poeta que escribió un canto que es imposible, decía él en su poema, que Jesús pueda entrar a la vida de una persona y que la persona siga siendo igual. La palabra de Dios no puede, ¿qué cosa? Regresar vacía. Tiene que producir un cambio positivo en la experiencia del ser humano. Amén. Y así que el poeta decía, ¿qué cosa? Me es imposible creer que alguien pueda encontrarse con Jesús y seguir siendo el mismo. Nadie puede tener una experiencia personal con Jesús y seguir actuando de la misma manera. Tiene que accionar diferente. Amén. ¿Por qué? Porque eso involucra el crecer en Cristo. Por eso le digo a los discípulos, ¿qué cosa? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y vosotros me seréis, ¿qué cosa? Testigos. ¿Dónde? Hasta lo último. Samaria. Las hermanas se mudaron para Tennessee, los hermanos. Pero allá ellos están llamados para ser testigos allá. Amén. Donde quiera que usted vaya, usted está llamado a testificar. Amén. Donde quiera. ¿Por qué? Porque ser testigo no es que usted se va a sentar en un lugar y todo el que voy a sentarme aquí para pararme aquí y todo el que pase. No, dice que mientras usted está lleno. Cuando usted lee Mateo capítulo 28, Jesucristo dice, ¿qué cosa? Y Así que nosotros lo traducimos con el id. Pero en el texto original de la Biblia no aparece el imperativo id. No. Usted va a griego, está en gerundio en el texto original en griego. Así está diciendo no imperativo, sino en gerundio. Lo que dice el texto es mientras estás yendo. ¿Mientras qué? Mientras estás yendo, tú estás, ¿qué cosa? predicar. Haciendo discípulos. Mientras te mueves. Así que mientras tú te mueves, tú estás haciendo discípulos. Amén. ¿Y qué cosa? ¿Está qué? Además de hacer discípulos, los dos otros verbos que aparecen allí. Hay 3 verbos. Enseñándoles Enseñando que guarden y qué? Y bautizando. Así que mientras tú te mueves de un lugar a otro, tú estás siendo llamado ¿para qué? Para discipular, para enseñar y bautizar. Porque ese es el mandato de Jesús. Así que el crecer en Cristo comienza con eso. Siguiente slide nos dice que comienza ¿qué? Con el discipulado. Cuando seguidores de Cristo le entregan a Jesús sin reserva sus corazones en el día de Pentecostés, ¿qué pasó? Jesús transformó sus vidas por medio del poder del Espíritu. por medio del poder del Espíritu Santo. Se convirtieron en testigos de esa resurrección y ascensión. Pero también del poder que había cambiado sus vidas como cristianos, también nosotros somos llamados de la misma manera como lo experimentaron ellos en el pasado. Porque nosotros somos, ¿qué cosa? Sus discípulos en la actualidad. Amén. Ese encuentro con Jesús, ¿qué cosa? Marcó esa diferencia. Amén. Ellos. Así que el crecer en Cristo comienza entonces con el desafío de ¿qué? De compartir a Cristo en nuestra manera de vivir. Y este pasaje dice, manteniendo buena, ¿qué cosa? Vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que glorifiquen a Dios al considerar vuestras buenas obras, porque Cristo padeció por nosotros, dejándonos el ejemplo,
para que siga sus pisadas. El amor de Jesús fue hasta dónde? Hasta el sacrificio, para hacer posible que tú y yo hoy seamos convertidos en discípulos. Lo que tuvo que hacer Jesús para que yo sea un discípulo y pueda hacer a otro discípulo. Así que Jesús nos desafía a nosotros, nos desafía a conseguir avanzando en la experiencia de crecer en Cristo. Siguiente slide. Así que el desafío viene ahora. Muchas veces nosotros aceptamos el llamado, pero no aceptamos el desafío del llamado. Son dos cosas diferentes. El llamado y el desafío del llamado. Venimos y aceptamos el llamado. Yo vengo, Jesús me llama, yo vengo corriendo. Como el joven que aceptó el llamado. Digo, Señor, sí, yo voy a aceptar el llamado, pero primero déjame ir a enterrar a mi papá, que se murió. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Deja qué? Pero tú ven y sígueme. ¿Que te haré qué cosa? Un discípulo. Así que el desafío del llamado está en dejar de hacer lo que yo quiero hacer para hacer lo que Cristo Jesús quiere que suceda. Amén. Dejar de hacer lo que a mí me agrada, lo que a mí me gusta, lo que me hace sentir bien a mí, para hacer lo que hace sentir bien a Dios. Amén. Así que el desafío del llamado. Así que Jesús nos desafía para que nosotros entremos en el proceso del crecimiento en Cristo. Ahí está. Siguiente. Así que creciendo en Cristo Jesús, cuando hay un verdadero crecimiento en Cristo, se manifiesta en un interés en salvar las almas por las cuales Cristo Jesús murió. Amén. ¿Cómo usted sabe que usted está creciendo en Cristo? Cuando usted siente pasión por las almas que se pierden. ¿Cómo usted sabe que está creciendo en Cristo? Cuando usted siente el deseo de decirle a otros que Jesús murió por él, como lo hizo por ti. Tremendo eso. Amén. Ah, que está haciendo frío. Ahora en el invierno, ¿verdad? El invierno a veces nos castiga un poco, pero hay que ir a visitar a la gente, hay que ir a orar con ellos, llevarle el mensaje. Amén. ¿Por qué? Porque en alrededor de su casa, en donde usted vive, hay mucha gente que no conoce de Dios y tienen la necesidad. Porque para ellos también hay un llamado, como Dios lo tiene también para ti. Así que como tú fuiste llamado, Dios también los llamó a ellos. El crecer en Cristo, entonces, así como nosotros experimentamos un crecimiento físico, necesitamos cambios físicos, nutrición, ambiente, como decía el hermano ahorita, apoyo, ejercicio, educación, entrenamiento apropiado y una vida llena de propósitos. Para crecer físicamente, materialmente, necesitamos esas cosas, esas herramientas que nos ayudan. Así también nosotros necesitamos algunas herramientas para crecer en Cristo Jesús. ¿Y Así que en cuestión de crecimiento espiritual, nosotros vamos a mencionar las siguientes cosas. ¿Qué debemos hacer para crecer en Cristo y madurar como cristianos? Siguiente. ¿Cuáles son las señales de crecimiento espiritual? Son de las preguntas que pueden llegar a nuestras mentes. La vida cristiana comienza con dos partes o dos muertes. Primero, la muerte de Cristo en la cruz hace posible nuestra vida, libre del dominio de Satanás, libre de la condenación del pecado y libre de la muerte, que es el castigo del pecado. Esta muerte de Cristo nos trae reconciliación con Dios. La vida espiritual tiene que ver entonces el crecimiento con la primera muerte, que es la muerte física que experimentó Jesús, para que nosotros entremos entonces en la experimentación de una muerte espiritual. Necesitamos morir espiritualmente. El viejo hombre, la muerte del yo, hace posible que tomemos la vida que Cristo ofrece. El yo tiene que morir y tiene que nacer en nosotros Cristo Jesús. Hay gente que dice, no, porque es que yo soy así, eso es lo que a mí me gusta. Y a veces se agarran así, si están vestidos con traje, se agarran el traje. No, porque inflan el pecho, ¿verdad? Y cogen aire y dicen, no, porque eso es lo que a mí me gusta y nadie me lo va a cambiar. Pero ¿qué sucede, hermano querido? Que si tú quieres ser parte de la vida eterna, tienes que experimentar un cambio en Cristo. Amén. Amén. No puedes quedarte enano.
No hay enanos. Al cielo no entrarán enanos espirituales. Al cielo entrarán gigantes espirituales. Amén. Hay un lindo cántico que me gusta mucho que se titula Que Dios sea Dios. Me encanta. Donde dice, quiero dejar que Dios sea Dios en mí. Quiero que tenga el control de mi vivir. Y que a las alturas me pueda conducir. Y que un gigante yo pueda ser. Yo sé que ustedes lo han escuchado, algunos. ¿Cuántos lo han escuchado? ¿Verdad? Así que es posible que ahorita cantemos tal vez un poquito del coro. Así que necesitamos, ¿qué cosa? Dejar que Dios sea Dios en mí. Y la única forma que Dios puede ser Dios en mí es cuando yo, ¿qué cosa? Pisoteo mi yo. Mi yo tiene que morir. Al tomar la vida de Cristo caminamos en novedad de ¿quién? Novedad de vida. Adelante. Somos salvados por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. ¿Y qué más? Su sangre garantiza el perdón de los pecados y lanza la semilla de la novedad en el crecimiento. La sangre de Jesús nos limpió y nos prepara. ¿Para qué? Para poder crecer. Jesús hizo la parte que Él tenía que hacer. Ahora yo tengo que hacer la mía. Yo tengo que experimentar cada día un encuentro con Dios. Cada día necesito avanzar, buscar cuáles son las herramientas que yo puedo utilizar para crecer en Cristo. De hecho, dice la hermana White que nosotros necesitamos utilizar todas las herramientas que son útiles para el crecimiento. Aún la misma tecnología nos ayuda a crecer, ¿saben eso? Si usted la sabe, ¿qué? Direccionar. Y ella dice que nosotros necesitamos utilizar la tecnología, los últimos avances si fuera necesario para que la gente conozca también el Evangelio. La tecnología no es para entretenernos a nosotros. La tecnología debe ser empleada para nosotros, ¿qué cosa? Mejorar y crecer cada día. No es usarla como entretenimiento, como esta mañana en la escuela sabática nosotros presentábamos lo que la Biblia. La Biblia estaba dando su queja de que realmente había sido desplazada por la tecnología, por la televisión, por el teléfono. Pero aún esas cosas que son aparentemente negativas también pueden ser utilizadas para crecer. Todo depende de la utilidad que usted le dé. Todo depende. La televisión en sí no es mala. Pero si usted le da el lugar de la palabra de Dios al televisor, ya se convierte en mala. El teléfono no es malo. Es bueno, lo necesitamos, para poder comunicarnos. Pero cuando usted se pasa el día entero punchando un teléfono, entonces ya ahí hay problemas. Hermano, estamos desplazando ¿quién? A la persona que nos puede hacer crecer en Cristo. Uno de los primeros aspectos de esta novedad de vida y crecimiento en Cristo es la reconciliación. La reconciliación consiste, ¿qué cosa? En reconocer que yo me he alejado, que yo le he fallado a Dios en algún punto de mi vida y que necesito recomenzar. Ir ante Dios y decir, Señor, yo te he fallado en X o aquella cosa, quiero que tú me perdones. Y entonces pueda comenzar un proceso nuevo de renovación espiritual con Cristo Jesús. Así que la reconciliación del ser humano con Dios. Así Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, 2 Corintios 5. Dios estaba reconciliándonos a nosotros con Él. En Cristo Jesús. Jesús pagó nuestra deuda del pecado. Y ustedes lo saben perfectamente eso. Pero necesitamos avanzar. Así que la reconciliación con Dios inmediatamente nos aboca a la segunda fase del proceso del crecimiento. La primera fase del crecimiento, ¿cuál fue? La muerte del yo. Mientras el yo no muere, Jesús no puede hacer nada. Es como el que va al paciente que va al médico. Vamos dos pacientes al médico. Hay un paciente que va al médico, recibe en el médico asistencia, el médico le da la dosis que tiene que tomar, el otro paciente va con la misma enfermedad y entonces los dos llevan su tratamiento a la casa. Los dos fueron medicados de la misma manera.
Pero ¿qué pasa? Uno lleva el tratamiento del médico a la perfección y se mejora. Pero el otro dice, no, este médico está loco, yo voy a tomar 10 pastillas, no, ese doctor está loco. Y entonces comienza a automedicarse. Él no siguió el consejo, entonces la enfermedad comienza ¿a qué? A empeorar. Y entonces usted dice, ¿pero qué pasó? Esos dos pacientes fueron asistidos por el mismo médico. ¿Y por qué este se sanó y aquel no? La razón es fácil, simplemente porque uno siguió perfectamente la recomendación del especialista. Y el otro siguió sus propias ¿qué? Recomendaciones. Y eso pasa en la experiencia espiritual de los seres humanos. Nosotros necesitamos dominar el yo y dejar que el médico espiritual, Jesús, sea el que produzca en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. No es posible crecer en mis propias condiciones. Yo necesito crecer en las condiciones ¿de quién? Del especialista. Y en este caso el especialista es ¿quién? Cristo Jesús. Así que la recomendación bíblica debe producir en mi vida, ¿qué cosa? Un cambio. Ese es el primer aspecto. El segundo, entonces, aspecto, tenemos que ver. La muerte al viejo hombre, Romanos 6 al 11, dice, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado junto con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que, no seamos más esclavos del pecado, sino que muertos al pecado. Así, si hemos muerto con Cristo, creemos también que viviremos con Él. Amén. Cuando nosotros somos bautizados, entonces en ese momento el viejo hombre queda ¿qué? Sepultado en el agua. Ya yo no tengo que sacar ese viejo hombre del agua de nuevo, por ningún motivo. Y muchos de nosotros caemos en el engaño de que el viejo hombre, cuando ya estamos saliendo del agua, lo agarramos de nuevo y nos lo llevamos para la casa. Así que la figura del bautismo presenta que cuando usted entra al agua, el viejo hombre quedó allí. Sale del agua una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Las cosas viejas que pasaron. Y entonces ahora el Señor comienza a escribir una página nueva en su vida. Un nuevo Juan, una nueva Luisa, un nuevo José. Comienza la carrera de la vida cristiana y entonces en ese momento ya usted tiene las condiciones para seguir creciendo hasta alcanzar la estatura que le permita tener el proceso de vida. ¿Por qué? Porque la santificación entra en acción y es un proceso de toda la vida. Y entonces Dios lo que va a medir con usted es dónde usted comenzó y dónde terminó. ¿Dónde comenzó y dónde terminó? Ah, porque ese hombre tiene muchísimas cosas malas todavía, pero Dios va a medir dónde comenzó ese hombre, que se fue imperfecto, murió, pero comenzó aquí y terminó aquí. No llegó a la estatura de Cristo, pero el hombre, ¿qué cosa? Iba, ¿qué cosa? Avanzando hasta lograr ese objetivo. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos determinar, entrar en el proceso de la santificación. Es un proceso de toda la vida. Seguimos. Así que la muerte cristiana comienza con la muerte del yo. La vida cristiana no es una modificación o una mejora de la antigua vida, no. Es un cambio completo, ¿y qué? Y radical. Amén. Es un cambio de ideas, un cambio de mente, Amén. un cambio de actitud y un cambio de acción. Amén. El antiguo José se fue. Y comienza, ¿qué cosa? Un nuevo José. Que ahora está encaminado en la escalera que lo lleva a la vida eterna. Hermanos queridos, así que la motivación en esta mañana es que nosotros podamos entrar en ese proceso de crecimiento con Cristo. Que usted esté dispuesto a abandonar por un lado el yo. El yo tiene que desaparecer. No, al cielo no entrará un cristiano con el ego arriba.
entrará con el ego ¿dónde? Abajo, debajo. Entonces Pablo dice, si usted lee Romanos capítulo 12, el verso 3 dice, ¿qué cosa? Que ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, con moderación, conforme a la medida de fe que Dios le ha dado a cada uno. Muchos nos creemos que tal vez el título, nos sentimos que somos, ¿verdad? Etcétera. Así que muchas veces pensamos que el título, el grado académico, tal vez la profesión, el negocio que tenemos, nos da la preparación para que tengamos un yo elevado y que tengamos el pecho abierto, que no cabemos en este saco, en este traje. Sin embargo, dice el apóstol que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense con cordura, con moderación, conforme a la medida de fe que Dios te ha dado. Así que todo el que se encuentra aquí está en el camino, y todos vamos en el mismo camino y estamos montados en el mismo vehículo. Para poder llegar tenemos que montarnos todos en el mismo vehículo, no hay forma de llegar si no es en este vehículo. Por lo tanto, todo el que está aquí tiene que tener, ¿qué cosa? El mismo nivel. Aquí no hay ni un nivel más alto ni un nivel más bajo, todos estamos en el mismo nivel. Cada uno tiene que mirar a su hermano como superior. Amén. ¿Cómo qué? Como que no le gustó ese poquito. Amén. ¿Eh? Así que lo que el apóstol está diciendo es que cada uno tiene que mirar a su hermano como que, a su prójimo como superior. Aunque no lo sea. En lugar de yo verme como que yo soy el superior, yo tengo que mirarlo a él como que él es el superior. Amén. Porque el yo tiene que morir. Y entonces cuando el yo muere, entonces damos paso al siguiente aspecto del crecimiento en Cristo. ¿Qué cosa? Que nos prepara ¿para qué? Para el cambio. Nadie puede cambiar a menos que el yo muera. Es interesante. Amén. Nadie podrá estar preparado para la eternidad a menos que muera el yo. El yo tiene que morir para dar paso ¿qué? Al siguiente aspecto. ¿De qué? Del cambio. Este cambio puede ser efectuado únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo. Mateo 16:24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a qué. Así mismo. Tome su cruz. Toma su cruz y sigan. Amén. Para poder lograr seguir a Cristo, hay que negarse. Hay que doblegarse. Hay que abandonar el yo. No hay manera. Si nos quedamos enanos espirituales, no alcanzaremos la eternidad. Y para poder crecer espiritualmente, entonces hay que abandonar el yo. Como dice el coro, otra vez, quiero dejar que Dios sea Dios en mí. Amén. Quiero que tenga el control de mi vivir y que a las alturas me pueda conducir y que un gigante yo pueda ser. No hay forma de dar un testimonio a las gentes que nos rodean a menos que nosotros experimentemos eso. Por eso el apóstol dice, en el texto que utilizamos como base, dice, si leemos desde el 11, dice, queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo. Nosotros no somos de este mundo, estamos aquí de paso. Amén. Que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una vida de conducta ejemplar. Que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes. Y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Porque para esto fueron llamados. Porque como Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pisadas. Jesús nos trazó la ruta. Jesús trazó el camino.
Solo tenemos que andar por él. Amén. Amén. Yo pregunto, ¿es difícil caminar por la ruta que Jesús trazó? Es fácil. Por ejemplo, nosotros estamos en América. A América se le dio el nombre en honor a Américo Vespucio, que fue la persona que hizo el mapa de la circunnavegación. Pero realmente había un hombre que había trazado la ruta primero que Américo Vespucio. Ya era fácil, ¿qué cosa? Recorrer la ruta, porque ya había otro que había hecho todo el recorrido, llamado Vasco de Gama, un portugués. Él había hecho todo el viaje de la circunnavegación. Y así que era bien fácil para Américo Vespucio ahora llevarse el título, porque ya otro había hecho toda la ruta que había seguido, y era fácil entonces para seguir la ruta y poder diseñar el mapa, que en honor a él, porque pudo hacer el mapa, se le puso a América, en honor a Américo Vespucio, el nombre del continente americano. Pero ya otro había marcado la pauta. Así que para nosotros es bien fácil, porque ya nosotros tenemos la ruta trazada. Amén. Y como dice un hermoso cántico titulado Hombres de Valor, dice: hombres de valor necesita Dios, hombres de valor esforzados, que sigan la ruta trazada y con la mirada en su Salvador. Amén. Hombres de valor. Ese dice ese himno así. Si ustedes lo han escuchado ese himno, creo que sí, ¿verdad? Hombres de valor necesita Dios, hombres de valor esforzados, hombres de valor que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada y con la mirada en su Salvador, hombres de valor. Así que lo que el mundo necesita es hombres, mujeres, niños de valor, que sigan la ruta trazada por su Salvador. Amén. Y yo te pregunto a ti, hermano querido, en esta mañana, ¿estás tú dispuesto a seguir la ruta trazada por Cristo? Amén. Amén. ¿Cuántos le dicen al Señor, levantando sus manos arriba, yo voy a tomar la ruta? Amén. Amén. En esta mañana yo me propongo crecer en Cristo Jesús. En esta mañana le digo a Jesús que yo quiero que Él pueda transformar mi vida. Que el viejo yo muera. Amén. Y que un nuevo hombre se levante para tomar el camino a la ruta que me lleva a la vida eterna en el reino. Amén. Amén. Si usted quiere eso realmente, yo le invito en esta mañana que se ponga de pie en su asiento donde está. Y entonces ahí sí creo que podemos cantar nuestro coro, que dice, el coro que dice, quiero dejar que Dios sea Dios en mí. ¿Cuántos se saben ese coro? ¿Verdad? Así que si usted se lo sabe, cántelo conmigo el coro, solo el coro. Y si no se lo sabe, entonces se monta en el tren, se sube al tren, ¿verdad? No sé si lo tienen aquí el video, no. Así que el Espíritu me lo puso en la mente para que lo cantemos. Dice así: quiero dejar que Dios sea Dios en mí. Quiero que tenga el control de mi vivir. Que a las alturas me pueda conducir. Y un gigante yo pueda ser. Quiero dejar que Dios sea Dios en mí. Quiero que tenga el control de mi vivir. Que a las alturas me pueda conducir. Y un gigante yo pueda ser. Y un gigante yo pueda ser.
Así que en este momento yo quiero ser un gigante creciendo en Cristo Jesús. Cada día. Los que quieren ser gigantes creciendo en Cristo Jesús, yo les voy a invitar, si son tan amables y no es mucho pedir, que pasen aquí delante para decir a Jesús: yo quiero ser un gigante espiritual. Yo quiero crecer cada día en la fe. Quiero ser cada día mejor hasta alcanzar la estatura que Dios quiere que yo tenga. Así que yo les voy a invitar, hermanos queridos, los que quieran eso de corazón, pueden venir pasando al frente y aquí vamos a orar juntos. Vamos a cerrar con una oración esta mañana para que Dios pueda producir en nosotros su voluntad cada día y que podamos crecer constantemente en la fe. Porque solamente creciendo en Cristo será posible que estemos en la eternidad. Amén. Vamos a agarrarnos las manos y vamos a orar. Oramos. Bondadoso Dios y Padre eterno que moras en los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre. Amén. Te damos gracias, buen Dios, porque en esta mañana tú nos invitas a disfrutar la experiencia maravillosa de crecer en Cristo. Amén. Y que esos dos aspectos del crecimiento en Cristo Jesús puedan formar parte de nuestras vidas. Amén. Que pueda morir el yo y que se levante Cristo en nuestras vidas. Amén. Y que entonces el viejo hombre muera y se levante un nuevo hombre preparado para la eternidad. Y que este nuevo hombre que se levanta y que en esta mañana se pone en pie, cruza al frente, atraviesa el pasillo, se une a través del lazo de la unión de los brazos, como una cadena de hombres y mujeres y niños que se preparan para la eternidad. Amén. Que así también podamos aceptar el desafío de ese llamado. Amén. Que podamos compartir con otros esta salvación que Dios nos ha brindado. Amén. Y que no solamente sea de palabras, sino también que podamos con nuestras vidas testificar de que hay un Cristo que ha producido un cambio en nuestras vidas y que nosotros seguimos creciendo con Él. Amén. Te damos las gracias, buen Dios. Bendice al pastor de esta iglesia, a todos sus miembros, al pastor Julio César Fuentes, también a cada miembro, a cada amigo que nos visita, que cada persona que se encuentre en este lugar pueda recibir el milagro de la transformación. Amén. Te damos las gracias, oh Dios, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.